Este programa llega gracias a Merité.pe. Merité es una empresa registrada en SBS que realiza préstamos personales a todos los peruanos, sin tener que mostrar ninguna foto o recibo, totalmente online y confiable. Merité.pe. Muy buenas noches y bienvenidos a un episodio nuevo aquí en su canal 13 y 33 basado en hechos reales en este podcast Entrevista Paranormal. El día de hoy tenemos una invitada especial y vamos a abarcar un tema que ya venía agendado en la lista de temas paranormales que deseábamos tocar, que también ustedes sugirieron tanto en Instagram, TikTok como también aquí en el canal de YouTube. El día de hoy nos acompaña desde Tenebris Blog la gran Leslie Galván. Disculpa que me falló la lengua, Leslie Galván. Y pues vamos a hablar de un tema que a muchos nos ha llamado la atención, a muchos nos aterra también la idea de ser atacados por una entidad de esta naturaleza. Hablamos de los vampiros. Y el vampirismo en general. Bueno, preséntate para los seguidores que quizás aún no te conocen. ¿Cómo te encontramos en redes? Sí, ¿qué tal? Bueno, súper feliz de estar aquí. No, gracias a ti por haber asistido. Sí, bueno, a mí me encuentran como Tenebris Blog en todas las redes en realidad. Y bueno, me presento, ¿no? Soy comunicadora, soy Leslie Galván y me encanta el terror, sobre todo leerlo. Por acá tengo algunos libritos que más adelante vamos a estar compartiendo. Y bueno, me dedico justamente a difundir un poco de literatura peruana. Me encantan los vampiros. Wow. Y de hecho, estar aquí presente para mí es como lo ideal, ¿no? Claro. Es un tema que me encanta, sobre todo en literatura. Sí. Y bueno, es una figura bien enigmática la del vampiro, Sí, ¿no? sí, Y se aborda desde diferentes perspectivas, ¿no? Exacto, diferentes culturas. Claro. Cómo lo han visto, cómo lo ven, incluido creo que acá en Latinoamérica, en uno de los panteones, no sé si es el Azteca o Maya, que también hay una entidad similar, ¿no? Que es un demonio hematófago, si no me equivoco. Sí, lo curioso es que hay muchas criaturas que, o sea, no necesariamente cumplen con estas características que pensamos en el vampiro, ¿no? Sobre todo el vampiro europeo. Claro. Pero aquí en América sí hay muchas entidades sobrenaturales que tienen ciertas características que podríamos asociarlas al vampirismo, ¿no? Incluso en la forma física. A la forma física, wow. Sí. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Y si requieres un préstamo o necesitas dinero de manera rápida, Merité.pe es tu mejor opción. Te pueden dar desde 200 hasta 1000 soles y te dan un descuento especial en los intereses en tu primer préstamo. Ahora sí, vamos con la entrevista de lleno. Mira, justo estaba tocando bueno, te diría que los seguidores me dicen mucho por la leyenda que Anthony Choi habló, y este periodista también tuvo una experiencia, ¿no? De la mujer vampiro de Barranco. Yo he estado presentándome en Barranco los últimos meses, haciendo un conversatorio paranormal y investigando dentro de las personas que viven ahí. Me encontré con dos, vamos a decirlo así, son tarotistas, madre e hija, son de El Salvador. Ellas son consagradas a la Santa Muerte. Ellas me cuentan que una de ellas tiene mediunidad muy desarrollada y me dice que hay una entidad que toma la forma de una anciana que se sienta afuera de la iglesia de la ermita a las 3 de la mañana, de lunes a jueves, con cualquiera de esos días, con un cráneo, una baraja de cartas españolas y una vela. Ella me dice, cuando tú la ves, con la mediunidad, es una entidad que una oscuridad enorme la rodea y que se siente antigua. Entonces ella me dice, según lo que he entendido, de repente, y hay muchas similitudes que puede ser la apariencia que ahora está tomando la mujer vampiro de Barranco, y que se le asocia también a una leyenda antigua de una bruja que vino desde España, desde la época de la colonia, y que se quedó en la República, y se quedó hasta los tiempos actuales, supuestamente, ¿no? Y que tiene estas prácticas de vampirismo, aparte de la leyenda de Sarah Helen, que todos conocemos acá, y que está enterrada en Ica, ¿no? Pero, o sea, ese tema, cuando me lo contó esta chica, yo sin preguntárselo, porque estábamos hablando de cosas paranormales que ven en Barranco, y me dice, sí, hemos visto fantasmas,
personas en una casona antigua, personas con ropa de otra época. Y me habló de esto. Una mujer que parece que se alimenta de energías, me dice. Suena, ¿no? Como, Suena, y sí. sí, mucha similitud con el caso que el doctor Choi ha investigado. Sí, Pues. y bueno, Barranco pues es uno de los distritos más antiguos también, ¿no? Sí. Tiene sus propias leyendas. Bastante. Tiene muchas, ¿no? Sí. Y me parece interesante. Yo recuerdo haber escuchado por primera vez el caso también con Anthony Claro, Choi. Anthony Choi. De hecho, comento, ¿no? Yo crecí escuchando su programa Igual en la igual radio. yo, soy súper fan. Se lo he dicho cuando conversamos, sí, es un capo el señor. Sí, recuerdo cuando llegaba del colegio y prendía la radio en la Radio noche. Capital. Sí, lo máximo el Choi. Sí. Pero, a ver, esa es la primera vez que yo escucho de la mujer Vampiro de vampiro y a Barranco, partir de claro. ahí, bueno, hasta ahora siempre se ha tocado el tema, ¿no? Sí. Y siempre hay como pequeñas actualizaciones. Sí, sí, Pero, por sí, ejemplo, sí. lo que me comentas de esta mujer española me suena también mucho a similitud con el mito de Sarah Helen, ¿no? Sí. Esta vampira que supuestamente fue desterrada de Londres. De Claro. hecho, en el epitafio, ¿no? Sí. Sale que viene de Blackburn, Inglaterra. Wow, Y es enorme. hay toda esto. una tradición, ¿no? Y creo que actualmente es considerada, diría, casi hasta una santa, porque hay gente que va, les deja Sí, flores, deja les reza, flores, ¿no? Y sí. etcétera. Y se volvió muy popular en los 90, ¿no? Sí, cuando llegó la fecha Sí. de la supuesta resurrección. La supuesta Hasta policía sabía, me acuerdo de las noticias. Si ves los récords en YouTube, están ahí la policía, la prensa, todos esperando la resurrección de Sarah Helen. Que no pasó. Sí, fue muy peculiar. Y también hay como otro mito agregado porque siento que los mitos es bien interesante porque podemos ver Claro. cómo se van sumando otras historias, ¿no? Claro. Y se decía, por ejemplo, que Sarah Helen supuestamente era una de las novias de Drácula. Sí. ¿No? sí. Se metió el tema literario. Exacto. Ese es el voz popular que va diciendo, le van aumentando realidad. cositas. Sí. Una de las novias del conde de Drácula. Sí, Wow. y de hecho, bueno, en el libro original, ¿no? De Bram Stoker, yo soy súper fan de esa novela, Sí. léanla por favor. Sí, es muy buena. No, incluso no se detalla bien la presencia de estas mujeres y su relación con este conde, ¿no? Algunos piensan que son familiares como hermanas, otros dicen no, son sus esposas, ¿no? Y bueno, Claro. Según las adaptaciones que se hicieron también. también el cine ha marcado bastante, Sí, sobre todo sí, con la sí, figura sí. del vampiro, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, ahí está el mito de Sarah. Y de hecho, aprovecho, Ujú. hay un libro que a mí me gusta mucho. En realidad son 4 libros. No sé si habrás escuchado alguna vez de Carlos Calderón Fajardo. No, Es no un me suena, pero autor no. peruano. Ah, mira. Y él escribió 4 libros. Ya. Aquí están compilados los 4. O sea, es una tetralogía. Aquí lo muestro. Esto se publicó por Ediciones Altazor. Altazor. Ya. Y es genial porque mezcla, bueno, lo interesante del vampiro es que muchas veces sirve como una figura para hacer ciertas metáforas, ¿no? Claro. Y en este caso, Carlos abarca incluso el terrorismo, también hace alusión a la novela gótica, ¿no? Entonces son historias como media separadas, pero Ujú. de trasfondo siempre está Sarah Helen, ¿no? Y, mira. Sí, y bueno, ahí les doy la recomendación. A ver, les leo algunos comentarios, por ejemplo, de Elton Honores, que es uno de los, de los académicos más importantes en literatura fantástica, aquí en Perú. Ujú. Dice, ¿no? Lo monstruoso, los límites del amor físico y el factor político convergen en esta estupenda tetralogía, una de sus obras maestras, el sumum de la narrativa gótica peruana contemporánea que resurge ahora entre los muertos. Claro. Así entre que los bueno, aquí muertos. está una recomendación por si quieren explorar Wow. más de Más o Sarah menos abarca apariciones, ataques. Sí, como son 4 libros, son bien diferentes entre sí. Primero hay una especie de viaje, justo remitiendo a la propia leyenda, ¿no? Que dice que Sarah parte de Londres hacia el puerto de Toda la Pisco. travesía. Sí, y es esta mujer que está enferma, Claro. tiene signos de una enfermedad extraña que tiene que tomar sangre, ¿no? Ya. Entonces es bien reflexiva, muy gótica, ¿no? Muy Claro. gótica, apelando sus sentimientos de este viaje que no saben qué va a terminar, ¿no? Claro. Y luego hay otras que ya se sitúan con Sara aquí en Perú.
¿no? En épocas modernas. sí, más actuales, ¿no? Wow. Y bueno, por ejemplo, mencioné el tema del terrorismo en el sentido de que mencionaba uno puede apelar a las metáforas, ¿no? Y sobre, por ejemplo, derramamiento de sangre, claro, o los políticos cuando se aprovechan de otros, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con eso, pero bueno, ahí les dejo la recomendación. Excelente. Y bueno, tocando ya más a fondo el tema, ¿también has oído hablar de personas que se autoperciben vampiros y empiezan a hacer esas prácticas? Sí, de hecho que sí. Cuando uno busca información en redes sociales, y bueno, ahorita estamos en pues un apogeo, ¿no? Sí, claro que es sí. más fácil que este tipo de información llegue a nosotros, Sí, pero sí, antes sí. solamente habían documentales por ahí colgados en YouTube. Claro. Y sí he dado con alguno de ellos que mencionan que hay como estas comunidades que practican el vampirismo, El ¿no? vampirismo. Y vienen sobre todo de Europa, también he visto en Estados Unidos, por ejemplo, hay una ciudad muy importante que es New Orleans, ¿no? Nueva claro. Orleans. Y bueno, también hay toda una tradición literaria que habla sobre el tema. De ahí, de Nueva Orleans. Sí, por ejemplo, remonto también una referencia más contemporánea en literatura. Seguro han escuchado de Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Claro. Ya, ella tiene como unas 2 sagas que en algún momento se entremezclan. Las brujas de Mayfair y la saga, ¿no?, de Crónicas vampíricas de Entrevista con el vampiro. Y justamente toma la ciudad de Nueva Orleans como el centro, el apogeo, ¿no?, de esas criaturas. ¿Dónde sucede todo esto? Sí, hay mucha brujería, hechicería, pues, ¿no? La brujería Wicca. Sí. Claro, y es una práctica que ha llegado hasta acá. Y también vudú, ¿no? Ahí, claro, sí. De hecho, en estos recorridos que he hecho, en las noches de Barranco, llega gente a contar sus experiencias paranormales, ¿no? Vienen de todo, vienen doctores, ingenieros, que son los que más están llegando a los conversatorios, pero fue una Wicca y fue con todas sus cositas. No esperaba eso, pero empezó a contar sus historias y algunas sí escarapelan la piel, pero me dice que es una práctica muy abierta acá en Perú. No sabía qué tanto alcance había de ese tipo de brujería. Sí, o Brujería sea, con tintes nórdicos y diferentes cosas, pero llevado a la maldad. O sea, no estamos hablando de la bruja blanca clásica, que es naturaleza, el cambio equivalente. No, ese es con el señor de la noche, el señor oscuro. Yo sentía que estaba hablando con una de la que de Sabrina, no sé si has visto la serie, Claro. la serie de Sí, Netflix. La nueva, sí. Y este video llega gracias a Merité.pe. ¿Necesitas un préstamo? ¿Tienes una deuda que pagar? Merité.pe es tu mejor opción. Es una plataforma totalmente digital, 100% online y totalmente segura, ya que están registrados en la SBS. Te pueden prestar desde 200 soles hasta 1000 soles, sin pedirte DNI ni foto. Así que, si necesitas un préstamo, Merité.pe es tu mejor opción. Y aprovecha que en tu primer préstamo tienes un descuento en los intereses. Merité.pe. Muy, muy tenebrosa. Sí, así fue esa conversación. Muy extraña. Sí, súper extraña. Porque justo una doctora contaba su experiencia paranormal y sale la Wicca y empieza a hablar. Y todo... Y aquí te el micrófono. Bueno, se respeta cualquier práctica, ¿no? Obviamente, sí. Obviamente, por eso está 333. Es un lugar seguro para las personas que han tenido experiencias o practican diferentes fes, ¿no? Profesan diferentes credos. Pero bueno, volviendo al tema, justo te hablaba de esto de las personas que practican el vampirismo porque también se los liga mucho a otras cosas, como delitos, ¿no? Algunos, creo que hubo noticias donde estaban con tráfico de personas o hasta pedofilia y cosas similares, ¿no? Porque por el tema del consumo de sangre. Sí. ¿Sabes? Esto me hace acordar mucho a... Hay figuras, pues, dentro del tema de los vampiros que son muy icónicas y están relacionados a esos temas, pero en su época, ¿no? Y eran personajes reales. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de Erce Rorbatory o la famosa Conde
Condesa Sangrienta. Ah, claro. ¿No? Claro, la que llenaba las tinas de sangre y se bañaba ahí. Claro, y ella, o sea, según la historia, y bueno, es real esto, ¿no? Sí, es de real. que se aprovechaba de sus criadas, esclavos, ¿no? Sobre todo mujeres jóvenes, ¿no? Y tenía esta afición por la sangre Sí. y lo veía de alguna forma Normal. natural, ¿no? Como para ella Es que- rejuvenecer, ¿no? Es bien interesante su... Claro, es que vamos, mira, estamos hablando de una época donde los esclavos eran un bien, donde la vida humana no tenía tanto derecho, tanto peso, ¿no? Entonces, Sí. Y de hecho se les descubre los crímenes porque luego de terminar con todos sus esclavos, bueno, eran chicas, ¿no? Comienza a buscar a jovencitas de la aristocracia. Ah. Entonces, pues, digamos Ya que estaba estas tienen chocando un con más gente- peso Claro. y ya era sospechoso, ¿no? Claro, para mantenerse joven. Eternamente. Eternamente. Y esa es la promesa del vampirismo, este Sí. sueño de la juventud eterna, de mantenerte en la edad en la que te transformas o en la que cambias. Bueno, según la cultura, según la creencia, porque la leyenda clásica fue la del Conde de Vlad, ¿no? El empalador. Esa es otra figura icónica Sí. y bueno, muchos especulan, ¿no? Que es posible que Drácula de Bram Stoker esté influenciado un poco por él, sobre todo el nombre, ¿no? Por Vlad, claro. Sí, hay toda una tradición, no recuerdo ahorita, pero es Vlad Draculea, Sí, ¿no? Draculea. Que ese era el hijo de De Vlad. la Orden de Dracul y todo eso. Exacto, ¿no? Y del exacto. dragón, de la Orden del Dragón. La Orden del Dragón, ¿no? En Rumania. Y sí, porque el libro originalmente se iba a llamar Vampir. no Vampir. suena, no suena Claro. tan icónico como Drácula, ¿no? Claro, Drácula sí fue, pues. Y bueno, era de hecho, allá él es considerado todo un príncipe, casi un héroe Ah, nacional. sí. Wow. Sí, claro, Bueno, en es este que, lado... vamos, defendió su pueblo. Claro, exacto, ¿no? Pero los desde el otomanos. lado de Occidente nosotros lo vemos más con el lado fantástico, ¿no? Esta Claro. figura así como literal es el conde, ¿no? Sí. Y bueno, era un empalador, Y muy eso sangriento. eso no es algo a tomar a la ligera. La empalación en esa época, atravesar a la persona desde hasta el ano hasta la boca Sí. y dejarlo ahí como una tea. Muy sanguinario, muy sanguinario. Muy sanguinario hasta que muera. Y bueno, estas son como estas dos figuras reales que hemos visto con Claro. este tipo de casos, ¿no? Pero, por Sí. ejemplo, comentaba sobre que cada cultura tiene una representación muy singular, ¿no? Del vampiro o Claro. alguna entidad similar, ¿no? Y, por ejemplo, te comento, estoy compilando Sí. una antología justamente de vampiros con el corte latinoamericano. Ya. Porque tenemos o sea, en nuestra mente vampiro lo asociamos o Drácula o el clásico vampiro aristócrata, ¿no? Claro, claro. El europeo, que es como muy caballeroso, pero igual busca a sus víctimas y son Sí. jovencitas y etcétera, ¿no? Bueno, la idea de este libro es que Ah, podamos es un libro. conocer... Ay, Sí, ya. es una antología de cuentos. Entonces Wow. son diferentes historias que abordan el vampirismo, pero desde América, ¿no? Claro. Y la intención era que podamos conocer justo un poco de estas leyendas, estas criaturas, ¿no? Y por Estamos- ejemplo, ¿Estamos hablando de la época precolombina también? también, sí. Igual se le dio libertad a los escritores que puedan situar o contemporáneos o historias del pasado, ¿no? Claro. Pero llegaron cuentos muy interesantes y aparte yo también buscando información di con ciertos mitos, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, en México, y bueno, en realidad parte de la cultura maya, ¿no? Que no solamente es México, pues, ¿no? Ujú. Está el Camazotz y es como una deidad que es parte de la misma cosmogonía. Ya. Y o sea, hay evidencia, hay un libro, no recuerdo ahorita el nombre exacto, es como un libro sagrado de los mayas en esa época, donde contaban cómo se creaba la humanidad, ¿no? Y hay ciertas deidades y entre ellos aparecía esta especie de murciélago gigante, ¿no? Que Creo que se bebía llamaba sangre. El Popol Vuh. Sí, el Popol Vuh, Ya. ese, exacto. Luego hay otras entidades, no recuerdo bien el nombre, discúlpenme si lo pronuncio mal, pero era algo así como el Tlatecutli, me parece. Tlatecutli. Sí, que Ya. es un devorador de cadáveres. Este ya es sobre Wow. los aztecas, ya no es tanto Claro, de los sí, es el mayas. idioma azteca.
Y luego hay una figura femenina. Hay mucha de esta asociación que lo mencionaste al inicio, Claro. de el hechicero brujo con Ujú. la entidad, ¿no? Que a veces es un cambiaformas, así Sí. como los nahuales, ¿no? Claro. Y esta es la Tlahuelpuchi, me parece. La Huelpuchi. Sí, y es como una figura Femenina. femenina, ¿no? Como una vampira, ¿no? Que bebía la sangre de niños. De Y- niños. Sí. Mira, y tiene mucho llevándolo a la época moderna en el espacio mexicano. No sé si has oído hablar mucho de las brujas, Sí. pero las brujas en México per se no son las clásicas brujas que se suba a su escoba, sino son entidades femeninas que le drenan el alma a los niños. A ese tal cual es el personaje que mencionan como las brujas. Y han llegado de esas historias, bueno, en la cuenta de TikTok que tengo 373, hay seguidores de todo LATAM. Y me escriben de México, bastantes, de Veracruz, son de donde más vienen las historias de la bruja. Que la vieron en tal lugar, que atacó a tal lugar. Incluso me escribió un doctor veracruzano con una historia de Nahual. Me cuenta que él estaba en emergencias, acaban de traer a un hombre que la gente los decía que tenía problemas mentales porque se había autoflagelado. Como que un corte imposible en la espalda, como si se hubiera agarrado un cuchillo y se hubiera abierto un tajo en la espalda. Wow. Entonces lo estaban suturando y le decía, oye, cuando lo atiendas, pregúntale cómo se hizo eso. Entonces él le pregunta y él le dice, mira, te voy a contar, pero no me vas a creer, le dice. Y le dice, lo que pasa es que yo soy brujo y yo soy nahual, le dice. Y me han atacado en mi forma animal. Entonces, solo cóseme y lo que vas a ver, no lo vas a creer, aunque lo cuentes. Si quieres, cuéntalo, si no, no, pero tengo que irme, le dice. Entonces, no te puedes decir, te voy a medicar. Termina de coserlo. Dice, cuando terminó de coserlo, voltea para poner un sedante. Dice que vio como su cuerpo se achicó, le salieron plumas, se volvió una lechuza y salió volando por la ventana. Qué loco. Y entonces él me dice, es la primera vez que veo algo así, me dice. Y le conté llamé, grité, vinieron mis compañeros y me dijeron, ¿dónde está? Y para mi buena suerte, quedaron plumas en la camilla, me dice. Como evidencia. Entonces les dijo, se convirtió en un ave y salió volando. Le dijo. Esto lo has contado en algún podcast. Sí, en un episodio, ¿no? sí, lo he visto. Llegó desde Veracruz. Qué Entonces, el nahualismo es algo, acá en Perú no lo vemos tan cercano, pero es algo con lo que los mexicanos viven. Y lo que cuentas de esas deidades, como que tiene mucho de que en parte fue cierto, o sea, de lo que ellos vivieron esas culturas en esa época, ¿no? Me hace acordar a otra criatura. Ahora nos vamos a Chile. Ya. ¿No? En la comunidad mapuche hay muchas de estas leyendas y también hay ciertas criaturas que uno puede asociarlas, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Perú también tenemos las cabezas voladoras, Las cacac, claro. ¿no? Y allá hay una criatura que le dicen el tuetué o chonchón. Tuetué, Y claro. está asociada justamente a una, o sea, posiblemente sea como un búho o Un ave una nocturna. lechuza, Sí, pero sí, algunos lo describen como una cabeza humana con Claro. unas alas así como de Claro, murciélago, ¿no? Que tiene garras afiladas y tiene también un grito así muy estremecedor. Claro. Y me hizo acordar mucho a Ah, el eso. tuetué, sí, el tuetué parece un Muppet. ¿Has visto cuando abre su boca? Sí. Así su pico. O sea, Sí. es una Sí, cabeza, sí. es una marioneta. Pero sí, son aves de la noche, pues. Sí. Son aves de la noche, aves a las que antes, porque no se sabía de su biología ni su existencia, se asumía que eran pues, Sí. demonios, ¿no? Y seres, Exacto. criaturas oscuras. Luego hay otra que se llama, me parece que es Huacufe, también es de allá de Chile, Claro. y es una entidad ya no tanto bebedora de sangre, sino voy al tema de que existen otros tipos de tipologías de vampiros, y este es como un vampiro energético. Oh. Y está asociado como a la figura de ahí se me fue el nombre, estas entidades que absorben energía, hay en versión femenino y masculino. ¿Sucubos, incubos? Los sucubos e incubos, ahí está, muchas gracias. Ya. Es algo así similar, el Huacufe. Pero no es sexual. No. Justo la semana pasada tuve un invitado que es guía de un tour del terror Ok. en el cementerio más grande del Perú, que está en Villa María del Triunfo.
que es el segundo cementerio más grande del mundo. Y él me cuenta algo que yo había escuchado antes sobre los vampiros energéticos, de que él trabajaba en una redacción de un periódico muy grande, asumo El Comercio por cómo lo describió, y que había una amiga que tenía pues un compadre, alguien bien cercano, que era vampiro pues energético, pero cuando ella ¿cómo lo descubre? Que un día lo va a ver, ella lo conocía joven, guapo, y cuando él le dice no puedes verme, pero oye, pero estamos ya, es un mes que no vas a la oficina, que necesitamos saber de ti, quiero saber cómo estás. Cuando entra ve un anciano sentado y le dice, pasa que al niño al que le está drenando la energía ya murió, tengo que esperar un tiempo y volver a ir al hospital del niño y encontrar a otra persona propensa a drenarle la energía. ¡Qué miedo! Y pues, o sea, cuando me contó esto, yo había escuchado algo similar en las historias que me han enviado, que estos vampiros energéticos se ponen en los hospitales y tienen preferencia por los niños. O sea, los niños cuando desarrollan leucemia, les están drenando la energía y se le van los glóbulos rojos y empieza con todo el tema de la leucemia. A veces inexplicable. Cuando es el caso inexplicable, porque cuando no hay precedente familiar, cuando no hay precedente, cuando de un momento a otro le da leucemia, entonces se le atribuye que lo están drenando. Wow. Y sí, cuando yo leí esto por primera vez, porque llegó a la cuenta una historia de estas de una enfermera, que ella dice que fue testigo de cómo lo botaron entre todos al vampiro, supuesto vampiro. Yo lo dejé como para desarrollar después, porque necesito más evidencia para poder sacar una historia basada en hechos reales. Pues, ¿no? Pero ese es el testimonio de una enfermera. Cuando son casos así, recabo más testimonios que lleguen y ya, pues. Pero él me contó algo muy similar que encajaba con esta historia, pues, ¿no? Que este vampiro se iba al hospital del niño y drenaba, pues. Era un hombre anciano. ¡Qué loco! Y con lo que cuentas de vampiros energéticos, pues sí, tiene mucha similitud. Me hace acordar. Cosas de la realidad. Hay un cuento que, claro, uno piensa en vampiro energético. Y yo he visto hasta libros. Me sorprende lo cercano que uno podría estar con esos temas, ¿no? Sí. Pero, claro, me estás contando ya de un ser que drena la energía. Drena la energía y que gusta estar en hospitales para buscar a sus víctimas. Este cuento se llama, literal así, Vampiro, de Emilia Pardo Bazán, una española. Y cuenta una historia que se remonta, o sea, no es como una contemporánea, ¿no? Ella es una autora clásica y habla justamente de que un señor, pues ya mayor, ¿no? En sus 70 años, casi 80 años, que está casi al borde de la muerte, busca una nueva esposa. Y de esposa a una jovencita que recién cumplía sus 20 años. ¿No? Entonces las personas les decían como que no, ¿cómo te vas a casar? La clásica. Pero el tío le decía, no, pero mira, este es un señor que ya está viejito, ya va a morir, o sea, solamente tendrías que encargarte de sus cuidados, casi como una enfermera, ¿no? Mentira. Y el tipo era un vampiro energético que estaba buscando a una esposa que se acurrucara con él para absorberle en energía y poco a poco la chica iba enfermando y él rejuveneciendo hasta que la joven muere, pues y él se queda contento con unos nuevos años 80 años de vida. Y es, oye, pero mira, o sea, suena loco, suena tirado de los pelos, pero esto es más real que los vampiros hematófagos. En casos de evidencia, podríamos decir por la gente que los ha visto, los energéticos, la gente que... Incluso hay personas, quizás, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó una vez que conocí a una persona que con solo estar cerca te vas y sientes que te estás completamente cansado, que te jaló toda la energía. Y hay gente que es así, o sea, que tiene esa particularidad, ¿no? Y a ellos pues, los llaman los vampiros energéticos, pero por un tema de un desgaste, ya sea mental o algo similar. Hay una película que recomiendo mucho, que de hecho luego hicieron serie, What We Do in the Shadows. Lo que hacemos en la oscuridad. Que habla de este conjunto de vampiros, ¿no? Que trata de sobrevivir a la modernidad, claro, ¿no? Cada uno con su perfil bien específico, y hay un vampiro energético. Es muy, muy gracioso, así que busquen la película, o en todo caso la serie también. Ya, bueno, anotado. Y en el caso del Perú, ¿has visto sobre deidades así similares? Mira, hay unas
dos que recuerde. Igual lo rico de aquí en Perú es que pues cada parte tiene su propia Sí. cosmogonía, sus propias creencias, Claro. ¿no? Y varían o incluso por ahí algunas se conectan, ¿no? Ujú. Y a ver, en entidades así sobrenaturales, hay una que me llamó la atención, la escuché en algún podcast también, las Japiñuño, Ujú. que se relaciona, también es la figura de una mujer, pero está más relacionada hacia las arpías. Las Ya. arpías también tienen una tradición bien extensa, Sí. que son muy similares a las sirenas, ¿no? Ujú. Pero en este caso las arpías son una mujer, o sea, mitad ave, Ave, claro. ¿no? Que también tiene unas así garras filudas, su cuerpo, todo el tronco está desnudo y abajo pues con patas de ave, ¿no? Claro. Y también bebe la sangre de niños. Y he escuchado que esta criatura viene un poco hacia Puno, pero también está presente como en la selva, en la Amazonía. Entonces Ya. me parece bien interesante, ¿no? Están en puntos bien lejanos, pero por ahí coinciden. Justo lo que me acabas de contar, me vas a recordar un testimonio de un seguidor, cuando yo antes hacía en vivos, un seguidor que era militar, ¿no? Pero cuando él era joven, su papá lo llevó a vivir a un campo, ¿no? El papá era el militar, lo llevó a vivir a un campo, con su familia, ¿no? Y dice que en las noches empezó a sonaban los techos como garras en la selva. Y cuando él sale a ver, porque era un niño curioso, ve que a uno de los soldados se lo está llevando una mujer con alas. Qué loco. Dice, yo lo recuerdo clarísimo, Doctor Misterio. Yo veía cómo esta mujer gritaba, hacía un alarido horrible y se estaba llevando a un soldadito. Se lo estaba llevando como un ave, las patas obviamente de un Claro, ave. como una ave de rapiña. El tronco, sí, lo describió como una arpía, tal cual lo que me estás diciendo tú, pero eso fue en la selva. En la selva. Y me dice, lo tengo clarísimo, de ahí mi papá nos regresó a Lima. Con mi hermano y mi mamá, ¿no? Y a él se tuvo que quedar por temas militares. Pero sí fue una experiencia horrible. Dice. Qué loco. Y Suena justo me acabas de tocar el tema y ¡fum! Me vino a la mente ese en vivo. Fue en verano del 2023 que me contaron esto. Reciente. Es reciente, sí. Pero bueno, lo que pasó Claro, ya se... fue hace muchos años, porque la persona con quien hablé, asumo tendría sus 50 años. Ok. O sea, ha sido hace unos 40 años, por lo menos. Pero no es un caso aislado. Yo imagino que si empezamos a investigar, Sí, de a hecho que levantar sí. más, un poquito más las cosas, llegan a salir más testimonios. Pues, ¿no? Y hay otra criatura que se llama Ayahuanto, me parece, que es entre un dragón, pero también y un murciélago. Es bien curioso. Si buscan Ayahuanto, van a Como verla Quetzalcóatl, posiblemente. No estoy segura. Pero pero es una serpiente alada. no. Este es, o sea, es como un dragón. Ya. Claro, tendría características ¿Como la como sierpe? de reptil, no estoy segura. Pero Ya. dicen que bota fuego, que tiene los ojos rojos, también vive en la selva. Me parece bien interesante. Me has hecho acordar de otra criatura que, de hecho, está ya presente en esta antología que voy a compartir. Uno de los cuentos toca el tema del Piuchen. Piuchen. Sí, me parece que ese es el nombre, o Ya. Piachen, y es justo una criatura como una serpiente que tiene alas, está cubierta como de musgo, de pasto, Wow. y también tiene la característica que es un cambiaformas, ¿no? Pero de animales. animales. Y se alimenta también de animales, ¿no? Y bueno, seres humanos también. También vive en la selva, y bueno, esta particularidad, ¿no? De que el cuerpo esté como de Musgo. pasto, hace como Claro. que se pase Se de mimetiza, pasito. claro. Exacto. Sí. Eso es muy cierto. Por ejemplo, vi casos, testimonios de soldados en la guerra con Ecuador, ¿no? De que encontraron serpientes gigantes en cierta parte de la selva, pero ya decapitadas Oh, por rayos. O sea, en el año 41, si no me equivoco. oh, wow. No me acuerdo en dónde lo leí, pero hay un libro donde habla, o sea, narra el conflicto, pero hay como que un capítulo donde hablan de esto, ¿no? De lo que se encontraron los soldados. Hubo una lluvia torrencial, se aguantaron en su base y cuando partieron al día siguiente se encontraron con una serpiente que dicen que todos ellos se paraban en la boca abierta
y entraban tranquilos. O sea, la serpiente, si El hubiera estado gigante. viva, no hubiera hecho esfuerzo para tragárselos. Entonces ellos se fotografiaron, ahora dicen que se fotografiaron, pero no hay una foto publicada en el libro con la serpiente. Pero de repente, ahora yo asumo que si se fotografiaron, cuando van a publicar, que la gente del gobierno, no, esto no sale, y, Puede ser. y los quita. Esto no sale y se queda. Igual mi mamá mi mamá era de ceja de selva y ella contaba que cuando iban al campo, a la chacra, porque su chacra estaba en el campo, se metían a la selva. Y dice que había veces donde ellos se sentaban en un tronco a descansar con su papá y de la nada el tronco se empezaba a mover. Y se empezaba a desplazar. Y cuando se dan cuenta, ese tronco enorme que habían visto era una serpiente. Qué bien. Que no le veían ni la cabeza ni la cola, solo que estaba a lo largo del campo. Qué loco. Te imagínate encontrar serpientes así en la selva. Le dicen la yacumama a ese tipo de anaconda, de boa, ¿no? Sí. Hay un montón de criaturas, o sea, Sí, más allá de de estas que puedan criptozoología, consumir sí. como sangre. Ahora, justo iba a esto. Hay una huaca, no sé si es el norte del Perú, donde hablan en testimonio de las formas dibujadas en el barro. Tú lo ves a primera vista y parece que fuera tela, pero en realidad son las tripas de los soldados que están peleando, o sea, así. Ok. Y las tripas las tienen extendidas por todo el lugar, Qué loco. por toda la huaca, o sea, pero están talladas, obviamente, Ok. ¿no? Y es un dios que les pide sangre, Sacrificios. sacrificio, pero la sangre sí o sí tienen que darle sangre. Y si matas de manera más brutal, te da poder, ¿no? Ok. Te da riquezas. Y esa era una de las formas que quedó, ¿no? Que es de uno de los guerreros que hizo que extendió los intestinos de sus enemigos como que una adoración a su dios. Suena Y eso muy- está muy grotesco. está obviamente retratado en los... Nosotros no son petroglifos porque no es piedra, es barro, es una huaca, pero se conserva, se conserva. Y justo fue Juanma de hilo nomás a esa huaca. Y cuando vi el video, o sea, dije, tiene muchos atisbos de vampirismo esta deidad, porque el guía dice, ¿no? Sangre, lo único que quería era sangre, sangre, sangre. Y tenían que estar esa pequeño pueblo tenía que estar en guerra con los demás curacados alrededor porque tenían que darle sangre siempre a esta deidad, que venía de cuando en cuando. Qué loco. La representaban como un ave. Ah, mira, interesante. Un ave que cada que venía de noche, se escuchaba el aleteo y su voz gutural. Y tenían que darle la sangre que les pedía, pues. Interesante. Nunca había escuchado de esa huaca. Pero, Voy a buscarla. Sí, y es bien grotesco. O sea, tú ves los grabados en el barro y no piensas que es lo que realmente es. Parece que fueran líneas. No, mira, líneas típicas de la época. No, esos son intestinos. Te dice el guía. Y cuando ves de dónde nacen de un cuerpo, pues. El hombre está así Ajá. y del estómago va De ahí. saliendo. Y le da la vuelta literal a la huaca. Qué miedo. Y ¡fum! Hasta el otro lado. Donde terminan yo imagino que desenredando los intestinos habrán hecho la medición, pues, ¿no? Puede ser, suena muy tétrico, la verdad. Sí, Qué pero loco. no es tan alejado de la cultura que se desarrolló acá, ¿no? Si los incas hacían tambores con los cuerpos de los generales enemigos, imagínate eso, una cultura que haga eso, pues. Me has hecho acordar, justo hablando de sacrificios, no sé bien la leyenda como tal, pero también llegó un cuento, la leyenda se llama Orantes ¿Ya? y proviene de Guatemala, si no me equivoco. No, perdón, de Costa Rica. Esta es de Ya. Costa Rica. Y justamente habla de como una especie, no estoy segura, quizá de mal el dato, como un curaca también, ¿no? Que para esconder sus tesoros, ¿no? Tiene que hacer una especie de ritual, hace un sacrificio, ¿no? Pero me resuena mucho. Claro. Orantes, ahí como para buscar un poco, pero Claro. voy al tema El de hecho de que igual más allá, ¿no? de esta parte del sur, también tenemos, digamos, Sí. en América Central, este tipo de Claro. leyendas, ¿no? Sobre todas Qué fuerte. las civilizaciones antiguas tienen ahí Bastante. su lado sanguinario. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, fue el cambio.
en el año 2002, hasta el 2002 nos decían que los incas no hacían sacrificios humanos. Hasta el 2002. Y en el 2003, yo recuerdo clarísimo, llegó la profesora de historia, lo que les enseñé el año pasado, olvídenlo. Así se sentó. O sea, han habido nuevas evidencias, he hecho mi investigación, he hablado con los catedráticos de la universidad de tal. Y sí, había sacrificios humanos. Y empezó a contarnos todo de dónde y cómo sacaban corazones y todo eso. Muy similar a otras culturas. Pero si todo era pegado con la sangre. Y volviendo al tema de los vampiros, este compilatorio lo vas a publicar tú. Sí, o sea, yo soy, digamos, la antologadora, quien ha seleccionado los cuentos. Hicimos una convocatoria pública, claro, ¿no? Claro. El objetivo también era un poco darle oportunidad a nuevos escritores, noveles. Y la verdad que fue muy exitosa, recibimos varios cuentos. Y luego yo me encargué de pues, hacer, bueno, hicieron un filtro, a mí me compartieron estos escritos. Claro. Yo no tenía idea de quiénes eran los escritores, o sea, a mí me llegaron solo escritos. Claro. ¿No? Y bueno, a leerlos es un proceso bien, bien interesante. Y ya se publicaron, son 10 los seleccionados. Oh. Y hay pues peruanos, también hay extranjeros, ¿no? Y además también invité a algunos autores sí netamente peruanos para que participaran. Mira qué y chévere. son autores que ya han publicado en el género fantástico, en terror, por ahí y hay como cierta relación al tema, ¿no? Entonces estoy muy contenta de que salga este proyecto. Muchas gracias. Felicidades, en serio. Muchas gracias. Todavía no hemos revelado nombre. Por el momento está ahí como Vampiros Latinoamericanos, que es la temática. Claro. Y este libro va a salir para la FIL, ¿no? Para la Feria del Libro de Lima, que ya no falta nada. ¿En qué meses? Ahora en julio, comienza el 19 de julio. Qué chévere. Así que por ahí te estaré invitando. Claro. Ahí a ser parte feliz. también. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. ¿Y qué libros nos has traído para hacer? Sí, a ver, yo comenté, ¿no? Que al inicio tenía algunas recomendaciones y es bien interesante porque la figura del vampiro, como tal aquí, la hemos como construido en base a, igual, ¿no? Esta figura europea, ¿no? Claro. Entonces hay como estas reminiscencias en las historias, pero por ejemplo, seguro has escuchado quizá de Clemente Palma. Ya. ¿No? El hijo de uno de los hijos de Ricardo Palma, que es considerado como el Poe peruano, el Edgar Poe peruano. Y tiene un cuento que se llama Las vampiras. Y les quiero compartir, a ver, imágenes quizá. Esta es una antología interesante. Se llama Vampiras en Perú. Es de la editorial San Marcos. Y es una colección que se llama Terror Colección. Y está compilado y escrito también anotado por Gladys Flores Heredia. Y Las vampiras es un cuento bien interesante, es medio satírico, crítico. Sí. Y luego tenemos también tenemos a Sarah Ellen. Ya. Y, a ver, les quiero para no irme en flor, como se dice. A ver, tenemos El consuelo de Ángela. Ya. Tenemos La Virgen de Cera. La Virgen de Cera es de Abraham Valdelomar. Ya. Que, bueno, nosotros conocemos, de hecho acá tengo otra antología de él, Selección Valdelomar. Hay muchos compendios de él escribió muchos cuentos. Lo conocemos pues por, no sé, El Caballero Carmelo, Claro. ¿no? El Hipocampo de Oro, ¿no? Y tiene muchos cuentos criollos, fantásticos, pero hay uno que sería como el fantástico y relacionado al tema del vampiro, que es La Virgen de Cera. Ya. Es como un cuento medio medieval, habla de una princesa encerrada en un castillo, ¿no? Y por ahí hay un tema ahí con vampiros. Oh, qué interesante. Sí, y bueno, ahí les doy esa recomendación. Tienen este librito bastante interesante y además es ilustrado. Justo Además estaba es, tratando de buscar una imagen sin así spoilear, sin spoilear. llamativa como para compartirles. A A ver. ver, no sé si ahí se mostrará. Sí se ve. Y bueno, sigamos leyendo a vampiros, sobre todo peruanos, ¿no? Claro. Para conocer un poco de nuestra realidad, porque siento que es un reflejo también, ¿no? De cada una u etapa otra de manera. la sociedad. Claro. Sí, eso es muy cierto. Porque siempre en esas novelas fantásticas de terror hay bastante plasmado de lo que se vive en la realidad, ¿no? Exacto.
deconstruido, transformado, pero en parte siempre está ahí. Sí, siempre está. Y bueno, muchas gracias por la visita, muchas gracias por estas recomendaciones. Yo sé que muchos de los suscriptores son lectores de terror, consumen terror. Cuando estuve acá con Gianfranco, también recomendó unos libros y ya se lo devoraron los chicos. Qué genial. ¿Tienes un grupo de lectura? Me dijeron. Sí, tengo un club de lectura, así que todos aquellos que quisieran pertenecer a Leyendo con Tenebris, porque no se me ocurrió, siempre lo digo, no se me ocurrió un nombre más original, ¿no? Y bueno, leemos una lectura al mes, siempre nos reunimos de forma virtual el último sábado. Ay, Sí, y es un club de lectura netamente de terror y misterio. No leemos otros géneros. Por ahí el género fantástico en general también entra, ¿no? Ciencia ficción, fantasía, pero casi el terror siempre está ahí siempre presente. está presente. Sí, así que es un club totalmente gratuito. Cualquier persona que quiera participar está súper invitada, así que yo espero ahí a los lectores tenebrosos. Eso me lo comentó Fiorella Rojas de Telequia. Fío está ahí. Y está presente, sí. Así que nada, chicos, síganla en sus redes. ¿Cómo te encontramos nuevamente en redes sociales? Me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en YouTube como Tenebris Blog. Tenebris como de tenebroso. Tenebris Blog. Tenebris Blog. Muchas gracias, Leslie, por haber asistido a esta invitación. Bueno, pasaron cosas, pero ya estás aquí y te agradezco mucho el apoyo. Y no se olviden, atentos a la Feria del Libro que va a estar publicando, ya va a salir el nombre en sus redes sociales del libro, y para que apoyen siempre a los escritores peruanos. Que también dentro de poco con Estruendo Mudo sale el libro basado en hechos reales. Genial. Historias para no dormir. Qué chévere. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Y pues atentos porque se viene un blogging de infarto que estamos ya trazando los lugares donde vamos a visitar, donde hay actividad paranormal per se. Vamos a ver si es realmente cierto lo que nos cuentan, si es que hay tanta actividad paranormal como nos dicen. Y pues nos vemos el próximo lunes con un nuevo invitado aquí en el podcast Entrevista Paranormal en el canal de 1333 basado en hechos reales. Espero que puedan dormir después de lo que hemos conversado el día de hoy. Muy buenas noches, muchas gracias. Hoy presentamos el nuevo contenido premium en 1333 basado en hechos reales, que consta de las siguientes categorías. Categoría 1. Paranormales. Quienes tendrán acceso a 1333 FM, un programa radial que se emitirá una vez por semana, en donde tocaremos diversos temas de índole paranormal. La siguiente categoría es Los 333. Quienes no solo tendrán acceso a Radio 1333 FM, sino que nos acompañarán a una visita guiada nocturna, una vez por mes, ya sea al presbítero maestro o al Real Felipe. Y por último, Legión Misterio. Quienes no solo tendrán los beneficios antes mencionados, sino que también nos reuniremos cada domingo por la noche, vía Zoom, para conversar de diversos temas paranormales o ver películas de terror juntos. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo contenido premium en 1333, basado en hechos reales.